la ex fiscal venezolana Luisa Ortega está en Bogotá. Así lo confirmó Migración Colombia a través de un comunicado. Ortega llegó en un vuelo privado al aeropuerto El Dorado e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas. La ex fiscal llegó acompañada de su esposo Germán Ferrer. Fuentes consultadas le confirmaron a Redman Noticias que ella y su esposo, el diputado que era oficialista, pedirán asilo político. Mauricio, muy buenas noches. Hola, noticia Paula, que acaba de conocerse y que no podemos ignorar. Sí, señora, un noticionón que se venía rumorando a lo largo del día. Finalmente hay comunicado oficial de la Cancillería y termina de Inmigración y termina convirtiéndose en una realidad política un poquito compleja, ¿no? Porque... Pues mire, déjeme lo interrumpo porque Sí, tiene señora. usted razón. Se estaba especulando que podría estar la exfiscal Luisa Ortega aquí. Ya es un hecho, ya esto se sabe. Y uno podría pensar, Mauricio, que es una buena decisión de ella haber salido de Venezuela, porque puede hacer más por el país estando fuera que sometiéndose allá adentro a terminar siendo encarcelada si se queda en Venezuela. Pero también al parecer llegó dispuesta a contar todo lo que sabe. Ya empezó a hablar, por ejemplo, de la relación que hay entre Odebrecht y Nicolás Maduro. Sí, señora, recordemos un poquito los antecedentes de Luisa Ortega y aterricemos en el problema, creo yo, político que enfrenta Colombia en este momento, aunque hay gente que considera que no es problema político. Luisa Ortega, la fiscal general hasta hace unos cuantos días, en marzo bueno, digamos que como todo el resto de la institucionalidad bolivariana, era férrea defensora del proyecto chavista y de la revolución bolivariana, pero en marzo de este año se empezó a separar, Paula, de Nicolás Maduro y del gobierno de Nicolás Maduro. Recuerden ustedes que en marzo el Tribunal Supremo de Justicia declaró que el Parlamento, es decir, la Asamblea Legislativa, era ilegítima para poder seguir legislando y por lo tanto la dejó sin funciones. En ese momento Luisa Ortega empezó a decir esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia no es legal, no va de acuerdo con las normas y empezó a criticar una tras otra distintas acciones del gobierno de Nicolás Maduro, incluidas muertes por parte de la fuerza pública en las distintas protestas que se iniciaron en abril. Eso significó algo muy importante, que la primera figura más visible del régimen de la institucionalidad bolivariana empezaba a abrir una grieta frente a Nicolás Maduro, que es lo que en últimas muchos pensamos que puede ser el camino por el cual termine cayendo el régimen de Nicolás Maduro. Esa apertura le significó todo tipo de reacciones por parte del régimen. Empezaron nombrándole un vicefiscal que empezó a entorpecerle su acción, la sacaron de su oficina. Finalmente, la Asamblea Constitucional lo primero que hizo, una vez se posesionó, fue quitar a Luisa Ortega de la Fiscalía General y a partir de ese momento empezaron las preguntas, ¿será que le van a hacer algo? ¿Será que no le van a hacer algo? Usted acaba de mencionar que ella llegó a Colombia en compañía de su esposo Germán Ferrer. ¿Quién es Germán Ferrer? Es un parlamentario que era de la oposición, era, digamos, afín al régimen, pero que empezó a ser acusado por Diosdado Cabello de corrupción en el sentido de estarle cobrando a su vez coimas, es de estarle cobrando sobornos a distintos petroleros que estaban acusados de corrupción. Le armó todo un caso, se lo llevó al Tribunal Supremo de Justicia y hace 2 días, como lo dijimos en este noticiero, terminó sucediendo 2 cosas. Por una parte, le allanaron la casa al matrimonio y por otra parte, se ordenó la captura de Germán Ferrer, el esposo de Luisa Ortega. De allí a que terminara vinculada Luisa Ortega porque involucraba a funcionarios de la Fiscalía, solo había un pequeño paso. Por lo tanto, no es raro que haya salido de Venezuela para Colombia y ahí empieza un poco el problema. Sale vía Aruba en lancha, en la madrugada, cuando nadie esperaba, se fue por lancha hasta Aruba y de ahí viajó a Colombia. Ese viaje que le representa a Colombia, le representa ahora tener que darle o no darle, decidir o no decidir si le da el asilo político, lo cual representaría una afrenta de marca mayor para el régimen de Maduro. Puede ser que usted, yo y muchos televidentes estemos de acuerdo en que hay que darle asilo político a Luisa Ortega y hay que hacer todo tipo de acciones diplomáticas contra Nicolás Maduro. Pero me pregunto yo, ¿las tiene que hacer Colombia? ¿No las podría haber hecho México? ¿No las podría haber hecho Perú? ¿No las podría haber hecho Argentina? Es decir, que Luisa Ortega terminara yendo a alguno de esos países. ¿Por qué? Porque Colombia tiene la frontera de 2.200 kilómetros. Es posible que ella busque refugio político en otro país de América Latina y nosotros no carguemos con ese problema encima. Pero bueno, ya pidió el asilo. Vamos a ver el gobierno colombiano si se lo termina dando y vamos a ver a partir de allí qué termina sucediendo.
tanto Luisa Ortega revelando distintas cosas, como usted decía, la posible vinculación de Nicolás Maduro con Odebrecht, el escándalo de Odebrecht, como qué hace el gobierno colombiano cuando Nicolás Maduro empiece a decir que aquí se le está abriendo el hueco, como lo ha hecho de manera reiterada en varios días, y empieza a tomar acciones. Yo creo que Colombia debió haber hecho que Luisa Ortega fuera hacia otro lado, pero bueno. Así eso está ya la no realidad pasó, hoy, Mauricio. viernes. Entonces creo que tenemos que prepararnos es para enfrentar lo que viene, que Así no va a es. ser sencillo. No va a ser.